Escritura es el principio diagonal doctrina protestante que afirma que solo la Biblia es palabra de Dios y por ende solo ella posee autoridad infalible. Pero, ¿esta enseñanza se encuentra en la Biblia? Seré más directo. ¿Consideras que la sola Escritura es una enseñanza que se encuentra en la Biblia? Si tu respuesta es sí, entonces el escenario es claro. Debe existir por lo menos un solo pasaje en toda la Biblia que enseñe que solo la Escritura posee autoridad infalible. Seguramente ya estás pensando en diferentes pasajes, como 2 de Timoteo 3:16, Juan 5:39, Hechos 17:11, Isaías 8:20, etc. Pasajes a los que católicos y ortodoxos decimos amén, porque todos los pasajes que se te ocurran, a los que quieras recurrir, van a hablar de que la Escritura es fuente de autoridad, es útil para corregir, instruir en justicia, que es palabra de Dios, etc. Pero no existe ningún pasaje que enseñe que solo la Escritura posee dicha autoridad. Recuerda, la petición que hacemos no son citas que demuestren que la Escritura tiene autoridad infalible, no. Lo que buscamos son citas que reflejen que solo la Escritura posee dicha autoridad. Lo que predica la sola Escritura es que solo la Escritura posee dicha autoridad. Y justamente esa es la enseñanza que no está en la Biblia. Si respondiste que no, no te preocupes. Ahí entra el problema sustancial de la sola Escritura. Pues si la sola Escritura afirma que todo lo que un cristiano debe creer debe de encontrarse plasmado en las Escrituras y la sola Escritura no aparece en la Escritura, eso quiere decir que entonces estás creyendo algo que no es bíblico, algo que va en contra de lo que el protestantismo pregona. Como lo único infalible es la Escritura, estarías creyendo una enseñanza falible, no bíblica. En síntesis, la paradoja de la sola Escritura se resume de la siguiente manera. Yo les voy a decir aquí en qué parte de la Escritura, con capítulo y versículo, dice que la única fuente de fe y doctrina para la iglesia genuina de Jesucristo es la Escritura. Yo se lo voy a decir, pero tiene que ver el video hasta el final. Voy a empezar citando el Evangelio de San Juan, capítulo 14, a partir del versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. Versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Muy bien, aquí viene la primera pregunta para los detractores de la suficiencia de la Escritura. Aquí vemos los mandamientos son claros. El que ama al Señor guarda su palabra. El que no le ama no va a guardar su palabra. Aquí nos está hablando de la necesidad que tiene que tener el creyente de obedecer la enseñanza de Jesucristo. Ahora la gran pregunta es, ¿dónde más hay enseñanza de Jesucristo fuera de la Escritura? Pero queremos cosas reales, cosas lógicas, no que vengan a decir que los concilios, que los sucesores de los apóstoles. No, 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 señores. ¿Dónde hay palabra de Jesucristo, mandamiento de Jesucristo fuera de la Escritura? Bueno, ahí tenemos el primer argumento por el cual nosotros nos supeditamos en asuntos de fe y doctrina solo a la Escritura. Veamos otro. Los evangélicos nos supeditamos solo a la Escritura como fuente de fe y doctrina porque es el único documento que contiene los testimonios de aquellos que presenciaron los hechos, de aquellos que recibieron directamente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Veamos, el apóstol Juan, él cuando escribe en su primera carta, él se expresa de la siguiente manera. Él dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. Mire qué manera en la que se está expresando él. En el versículo 3 dice, esto les anunciamos. Entonces, él está diciendo que lo que vio, lo que recibió, lo que sus sentidos percibieron, eso es lo que él anuncia. El apóstol Pedro también escribe, 2 de Pedro 1:16, él dice, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos escucharon la misma voz de Dios cuando dijo, desde el cielo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro está diciendo, a mí nadie me lo contó, eso yo lo viví. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo mismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y ahí dice que Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Además, Pablo dice, se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12, se le apareció a más de 500, se le apareció a Jacobo. Y de último, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, esta gente que nos dejó su enseñanza en la Escritura son aquellos que vieron, palparon y oyeron al verbo tocante de vida. Sigamos adelante. Además, los hombres, disculpe por el pleonasmo que voy a usar, los hombres que escribieron la Escritura afirmaron que esos escritos son palabra de Dios. Le voy a dar unos ejemplos. Hay muchos más, pero le voy a dar los más comunes de citar. Por ejemplo, el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 36 dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Pablo está afirmando categóricamente que lo que él les escribe son mandamientos.
es palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. El apóstol Pablo también dice a los tesalonicenses que ellos recibieron la palabra del Señor que oyeron de nosotros, dice el apóstol Pablo. Recibieron la palabra del Señor, la palabra de Dios, que oyeron de nosotros. Entonces Pablo está afirmando que sus enseñanzas son palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17, pasaje que es menospreciado por los de la secta papista, nos dice claramente que la escritura es inspirada por Dios. El verbo que se usa aquí, para que se traduce como inspirada, quiere decir salida, exhalada de la boca de Dios. Y mire, dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oiga lo que viene a continuación, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo nos está diciendo sobre la suficiencia de la escritura. La expresión enteramente preparado nos está diciendo que la escritura es suficiente. El apóstol Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 1, a partir del versículo 19, él dice que tenemos la palabra profética más segura. Y él se está refiriendo con la expresión la palabra profética más segura a la escritura. Lo dice en el versículo 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura. Ahí dice que la palabra profética más segura es la escritura. Mire, si usted a este punto que vamos, no se ha convencido de la suficiencia de la escritura, entonces, no sé qué quiere entonces, de verdad. Si no le convence esto, no sé qué pueda convencerle. El apóstol Pedro escribió, 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Ahora bien, ¿dónde hay palabra de Dios fuera de la escritura? Esa es la gran pregunta. Lo vuelvo a repetir. Si alguien quiere demostrar que hay palabra de Dios fuera de la escritura, tiene que demostrarlo con pruebas lógicas, no con suposiciones, no con especulaciones, no con dogmas, no. De una manera lógica, tiene que demostrar que posee palabra de Dios fuera de la escritura. ¿Cómo lo va a hacer? Esta sería la contrapregunta que yo le haría al señor de pelo largo que nos dejó este video. Sería bueno escucharlo, tratar de responder esto. Y ya para terminar, el apóstol Pablo escribió esto a los Gálatas. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bueno, ¿quién fuera de la escritura puede expresarse de esta manera? Que recibió el evangelio, que recibió un mensaje, no de hombre alguno, sino directamente de Cristo. ¿Quién puede decir eso? Bueno, entonces aquí Pablo nos presenta su credencial mayor, haber recibido la revelación directamente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, quiero aterrizar en esto. El apóstol Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 20, este capítulo 2 en donde Pablo les explica cómo era la vida de ellos antes de tener a Cristo, cómo es ahora, que son salvos por gracia. Les dice que deben ir creciendo, que han sido creados en Cristo Jesús para realizar las obras que Dios preparó de antemano para que anduvieran en ellas. Les explica todo esto a los creyentes de la iglesia de Éfeso, que dicho sea de paso eran gentiles, ahí Pablo lo dice, no eran judíos. Entonces, Pablo dice en el versículo 20, después de darles todo este discurso, les dice, crezcan, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Bueno, aquí está el versículo que dice que solo la escritura es fuente de palabra de Dios, que solo la escritura debe ser la fuente de fe y doctrina sobre la cual la iglesia genuina debe edificarse. ¿Por qué digo esto? El apóstol Pablo es claro al afirmar que la iglesia debe crecer sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia debe crecer sobre la enseñanza que dejaron apóstoles y profetas. Ahora la gran pregunta es, ¿dónde hay enseñanza de apóstoles y profetas fuera de la escritura? Esa pregunta quisiera yo que este señor de pelo largo me respondiera, o cualquier otro. ¿Dónde hay enseñanza de apóstoles y profetas fuera de la escritura? Pero vuelvo a repetir, si alguien se va a atrever a responderme, que lo haga usando argumentos lógicos, no falacias, no especulaciones, no dogmas, no cuentos, no nada que no sea lógico. Me va a decir, aquí y aquí y aquí hay enseñanza del apóstol Pablo que no está en la escritura. Y me va a demostrar que esa enseñanza efectivamente es de Pablo, o de Pedro, o de Juan, o de cualquiera de los 12 apóstoles, incluido Matías, el que sustituyó a Judas. Me lo va a demostrar. Y cuando me lo demuestre, entonces voy a tomar esa palabra y también voy a hacerla fuente de mi fe y doctrina como evangélico. Pero mientras eso no suceda, pues aquí está el pasaje que dice que solo la escritura debe ser la fuente de fe y doctrina, porque no hay manera de demostrar que haya enseñanza de apóstoles y profetas fuera de la Biblia. Que el Señor les bendiga, hermanos.